Capítulo 36. La casa paterna de Barnabás. El padre de Barnabás vive en las casas desparramadas al oeste de la ciudad, formando barrios cercanos a Citrus. Tiene una casa hermosa con terraza. Las paredes son oscuras como pintadas al óleo, o con resina, o cosa parecida. Hay plantas y arcos de flores y ramas, y una gueliria en torno de la casa con columnas. Veo viñedos alrededor y en un sitio madera de construcción amontonada. Algunos árboles son muy gruesos. Todo está en perfecto orden, de modo que se puede andar entre estos materiales que creo son para construcción de naves. Veo carros muy largos y angostos con ruedas de hierro para transportar las maderas. Estas carretas son arrastradas por bueyes. No lejos se ve de aquí un bosque sobre una altura. El padre de Barnabás es viudo. Una hermana y algunas criadas atienden al orden de la casa y la comida. Los paganos y los filósofos que acompañaron a Jesús no están en la mesa porque era sábado. Paseando en los pórticos cercanos comen y oyen la enseñanza de Jesús. La comida consistió en panes, miel, frutas, aves y peces. Había también fuentes con carne, hierbas y ensaladas. Jesús habló de los sacrificios, de la promesa y del cumplimiento de las profecías. Durante la comida llegaron algunos grupos de niños pobres, de 4 a 6 años, apenas vestidos. Traían en canastillos hierbas y frutas, ofreciéndolas a los presentes a cambio de pan o de otros alimentos. Estaban cerca de donde se hallaba Jesús con los suyos. Jesús se levantó, tomó sus canastillos, los vació y los volvió a llenar de alimentos, y bendijo a los niños. Fue una escena tierna y conmovedora en extremo. Todo el día siguiente enseñó Jesús detrás de la casa de Barnabás, donde había una colina muy cómoda con un sitial de enseñanza. Se va a ese lugar por entre caminos de viñedos y parrales. Habló primero a los trabajadores y mineros, luego a los paganos, y, por último, ante numerosos judíos casados con paganos. Muchos enfermos paganos habían pedido a Jesús que les permitiera escuchar su enseñanza. La mayoría eran obreros estropeados llevados en sus camillas para escuchar a Jesús. Este les habló de la oración del Padre Nuestro, del crisol que separa la escoria del bronce, y como los paganos deben ser podados de la idolatría, como los árboles y la vid, deben ser podados e injertados. Ellos debían reconocer un solo Dios. Les habló del hijo de la familia y del hijo de la sierva y de la vocación de los gentiles a la fe. Habló de los casamientos mixtos, que no deben ser favorecidos, sino solo tolerados, y esto para convertir a la otra parte, y no para perderse. Solo pueden tolerarse cuando ambos contrayentes tienen los mismos sentimientos. Habló más en contra que en favor, alabando a los que se mantenían alejados de los casamientos mixtos. Habló de la responsabilidad de los judíos en la educación de los hijos en la piedad, de la aceptación del tiempo de la salud, que había llegado, de la penitencia y del bautismo. Después sanó a los enfermos y comió en la casa de Barnabás. Lo llevaron a la otra parte de la ciudad donde había gran cantidad de cajones con abejas en medio de multitud de árboles y flores. Veo un agua surgente y un lago que se forma allí. Luego fueron a la sinagoga de la ciudad, donde enseñó del sacrificio y la proximidad de la promesa. Estaban de paso algunos judíos sabios que le hicieron toda clase de preguntas y dudas, y Jesús salvó sus dificultades. Se veía que tenían mala intención. Las preguntas se referían a los casamientos mixtos, y a Moisés que había hecho matar a muchos con ocasión del becerro de oro que les hizo a Aarón, y al castigo por esa causa. El día siguiente me pareció de ayuno o de fiesta para los judíos, pues a la mañana hubo plegarias y enseñanza en la sinagoga. Después salió Jesús fuera de la ciudad por el norte. Llegaron algunos maestros judíos y recabitas. Era como un centenar de personas. Anduvieron como una hora hacia el lugar que era el centro industrial de la apicultura. A mucha distancia se extendían al sol, a la altura de un hombre, los cestos de mimbres donde hacen sus panales las abejas. Cada grupo de ellos tenía su jardín de flores. Todo estaba cercado y el conjunto parece una aldea. La parte de los paganos se distingue enseguida por los numerosos nichos donde estaban sus ídolos en forma de niño fajado terminando en pez. La aldea consistía en pequeñas casas de los cuidadores de las abejas, donde guardaban los utensilios de su labor. El albergue era un edificio grande con muchas divisiones.
Había muchos estrados y colchonetas para descansar. El jefe pagano de los trabajadores proporcionaba a cada uno lo necesario. Los judíos tienen sus lugares aparte y sus reuniones para la oración. Creo que en esta casa tan grande preparan y elaboran la cera y la miel, y es como un depósito de la cosecha. Veo muchos arbustos de hermosas flores amarillas. Las hojas son más bien amarillas que verdes y las flores caen al suelo en tal cantidad que lo tapizan de amarillo. Veo que ponen lienzos debajo de los arbustos para juntar las flores, que luego exprimen para hacer colorantes. Los cultivan en tarros y a veces en los huecos de las rocas con tierra. Los veo también en la Judea. Hay aquí mucho algodón. No lejos, quizás una media hora de camino al norte de Citrus, corre un torrente desde la montaña, atraviesa la ciudad y los alrededores por donde vino Jesús. Unas veces corre al aire libre, otras entubado, creo que echa sus aguas en el acueducto de Salamina. Al principio es un verdadero lago pequeño. Se hablaba ahora de bautizar en este lugar. Veo una gran cantidad de flores silvestres por todas partes. A lo largo del camino hay árboles de naranjas, higueras y pasas de Corinto. Jesús había venido a este lugar para poder hablar y enseñar sin molestias, especialmente a los paganos. Lo hizo durante el resto del día bajo los árboles y entre los jardines. Por momentos estaban sentados, por momentos de pie. Jesús les habló mucho de la oración del Padre Nuestro y les explicó las bienaventuranzas. Habló a los paganos de la crueldad y obscenidad de sus dioses, y cómo se introdujo la idolatría, cómo fue separado Abraham por esta causa para mantener la unidad de Dios en su pueblo. Habló claramente y con severidad a veces. Le escuchaban unos 100 hombres. A intervalos se alejaban algunos para tomar alimento en sus casas. Pan, miel, fruta y queso de cabras de forma alargada. El dueño de la casa era pagano, pero muy atento y humilde. Por la noche los judíos estaban separados. Jesús enseñaba y rezaba con ellos. Pasaron la noche aquí todos. En Citrus hay más movimiento que en Salamina, donde se concentra en el puerto y en algunas calles. En la parte donde llegó Jesús hay una gran feria de animales y aves, y en las calles de la ciudad se ven pendientes de los comercios toda clase de telas, mantas y géneros y diversos artículos en venta. En la parte opuesta viven los mineros. Se oye el golpear y el martillar, de modo que no se puede escuchar la palabra del vecino. Esto ocurre mayormente en las afueras de la ciudad. Fabrican toda clase de recipientes, generalmente de formas ovaladas, con asas y a veces con tapa. Los tuercen, son puestos luego en el fuego y soplados por medio de largos caños. Por fuera son amarillos y por dentro blancos. En estos recipientes despachan toda clase de jugos de frutas, miel y sirope. Los transportan por agua sobre maderas cruzadas o los llevan arracimados sobre pértigas a su destino. Al día siguiente volvió Jesús a enseñar en el lugar de las abejas. El número de los oyentes fue creciendo hasta algunos centenares. Como Jesús les reprochaba el culto de sus falsos dioses, pintándoles sus modos, formas y significaciones detestables, algunos paganos que habían llegado con sus bastones de caminantes, al escuchar estas cosas contra sus divinidades se irritaron y se marcharon murmurando. Jesús dijo que los dejasen. Es mejor que se vayan, no sea que de lo que oyen decir se fabriquen algún ídolo más. Habló proféticamente de la devastación de esta hermosa tierra, de sus ciudades y templos y del juicio que vendría sobre todos estos países. Anunció que cuando la perversidad llegara a su colmo, el paganismo caería en ruinas. Habló también del castigo de los judíos y de la destrucción de Jerusalén. Estos paganos recibían estos avisos con mejor disposición que los judíos, que siempre solían hacer objeciones a las proféticas amenazas de Jesús. Este aludió a los pasajes de los profetas, los aplicó al Mesías y avisó que había llegado su cumplimiento. Añadió que el Mesías se levantaría en medio de los judíos, que no lo reconocerían, se burlarían de él, y que cuando él les dijera claramente que lo era, lo apresarían para matarlo. Esto no gustó a muchos. Jesús les mostró lo que ellos habían hecho antes con todos los profetas, lo que ahora habían hecho con el anunciador, y lo que harían después con el anunciado por Juan Bautista. Los recabitas hablaron a solas con él sobre Malaquías, al cual estimaban mucho y del cual decían y creían que había sido ángel y no hombre.
narraban cómo se había presentado como niño y recibido por personas piadosas, cómo desapareció después, de modo que se ignora si ha muerto. Hablaron de sus profecías, sobre el Mesías, y el nuevo sacrificio. Jesús aplicaba todo esto a los tiempos presentes y a un futuro cercano. Desde el lugar de las abejas, fue andando Jesús con mucho acompañamiento a la casa de Barnabás, y en el camino, de varias horas, se apartaban muchos para ir a sus casas. Muchos de los acompañantes eran jóvenes que se iban a embarcar para ir a Jerusalén a las fiestas de Pentecostés. Quedaban aún muchos en compañía de Jesús. Delante del jardín, se habían reunido 30 o 40 mujeres y doncellas paganas, y unas 10 doncellas judías para saludar a Jesús y mostrarle su adhesión. Unas tocaban flautas, cantaban himnos de alabanza y traían guirnaldas de flores y ramos que echaban a su paso, extendían sus mantas. Se inclinaban profundamente y ofrecían botellitas y cajitas con perfumes, coronas de flores, hierbas aromáticas y diversos regalos. Jesús agradecía estos obsequios y hablaba con ellas. Le acompañaron hasta la entrada de la casa de Barnabás y depositaron sus regalos en la sala de reuniones. Todo estaba adornado con guirnaldas y flores. Fue un recibimiento semejante al Domingo de Ramos, pero todo más tierno y más familiar. Después se retiraron, porque ya oscurecía. Me llamaron la atención los trajes de esas doncellas. Traían unas gorritas tan curiosas, que me recordaban las canastillas que yo, cuando era niña, solía tejer con mimbre. Sobre las gorritas algunas tenían flores, y otros adornos que caían sobre la frente. En el cuello llevaban diversos adornos. Tenían varios vestidos muy livianos, de modo que aparecía uno más largo que otro, de colores amarillos, oro, blanco, azul, con rayas o floreados. Los cabellos caían largos sobre los hombros, al final recogidos y con algún adorno. Calzaban sandalias. Las madres alzaban a sus criaturas. Hacía 3 horas que estas mujeres esperaban allí a Jesús para obsequiarlo. En la casa de Barnabás hubo una comida, aunque no se sentaron a la mesa, sino que presentaban a cada uno una bandeja con alimentos diversos. Estaban reunidos bastantes ancianos, entre ellos el viejo curado en la sinagoga. El padre de Barnabás es un hombre de recia contextura. Se echa de ver que es un trabajador en maderas. A los hombres de aquel tiempo los veo mucho más recios y sanos que los de nuestros tiempos. Después vi a Jesús junto a la fuente, cerca de Citrus, enseñando en un sitial. Preparaba allí a los catecúmenos, mientras los discípulos bautizaban primero a los judíos y luego a los paganos. Jesús habló con los maestros judíos y les dijo, respecto de la circuncisión, que no lo impusiesen a los paganos que se convertían, si no lo pedían ellos, pero que con todo procurasen no dar ocasión de escándalo a los demás judíos del pueblo y no dejarlos juntarse con los judíos en la sinagoga, que en lugar de la circuncisión material, exigiesen a los paganos que se conviertan, la mortificación de las pasiones de la carne, del corazón y de los malos deseos. Añadió que les daría a ellos enseñanza aparte, enseñándoles el modo de orar. Capítulo 37. Jesús en Mayeb. Junto al pozo de Citrus, donde los discípulos bautizaron, vi varios hombres que, muy reverentes, se acercaron a él. Esta multitud de seguidores estaban ahora por separarse, tanto los recién bautizados como los demás oyentes. Algunos permanecieron aún en el lugar y a los nuevos les decían que el profeta había enseñado toda la mañana hasta ahora. Jesús se había encaminado a la gran aldea de Mayeb en compañía de sus discípulos y de 7 recién bautizados filósofos de Salamina. Mayeb está habitada por solo judíos, quienes han levantado esta población. Está edificada sobre una altura, desde donde se ve un espléndido panorama hasta el mar. Tiene 5 calles que convergen en el centro, donde han cavado en la roca viva una fuente que recibe agua desde Citrus. En derredor del pozo hay como 2 asientos y está rodeado de hermosos árboles. De aquí se miran los alrededores, llenos de quintas y árboles frutales. Rodea a la ciudad una doble muralla, la exterior alta y la interior más baja. Muchas viviendas están cavadas en la viva roca y las praderas verdean de flores y de árboles frutales. Es tiempo de cosecha. Los hombres viven del comercio de la fruta seca. También fabrican mantas, alfombras, esteras, y canastos y canastillos para el despacho de las frutas secas.
Cuando llegó Jesús le salieron a recibir los maestros de la escuela con los alumnos y muchos del pueblo. Todos estaban vestidos de fiesta. Los niños cantaban y tocaban en sus flautitas y traían guirnaldas de hojas y de flores. Las niñas estaban delante de los niños. Jesús pasaba entre los niños, bendiciéndolos. Luego fue llevado por los maestros y otras personas, unas 30, a una galería donde le lavaron los pies. Mientras tanto habían colocado a los enfermos, unos 30, delante de la puerta de las casas, donde Jesús, al pasar, los sanó de sus dolencias, mandándoles que le siguiesen hacia el pozo, en el centro de la población, a donde él se encaminó. Todos se dirigieron con sus parientes, cantando alabanzas a Dios, al lugar señalado, donde Jesús habló del Padre Nuestro, del pan cotidiano y de la obligación de dar gracias a Dios. De aquí pasó a la sinagoga donde habló de la petición, venga a nos tu reino. Dijo que ese reino era espiritual, que ya estaba entre ellos, que no era como el reino terreno, y que lo pasarán mal quienes no lo quieren recibir. Los paganos que lo habían acompañado se mantenían aquí más retirados que en otras poblaciones mixtas. Después tomó parte en una comida que le habían preparado los maestros, en un edificio desocupado expresamente para él y sus discípulos. Había allí un jefe que proveía lo necesario. A la mañana siguiente volvió Jesús a enseñar en la hermosa sinagoga. Habló del sembrador, de los campos diversos, de la cizaña y del grano de mostaza que da tantos árboles y frutos. Tomó ocasión de la vista de un arbusto que allí crece en abundancia, y es de mucha utilidad. El fruto es colorado y negro, y lo exprimen para usarlo como colorante. Los paganos bautizados no entraron en la sinagoga, sino que escuchaban desde afuera. Cuando más tarde estaba Jesús sentado a la mesa con los principales del pueblo, vinieron 3 niños ciegos, de unos 10 a 11 años, traídos por sus compañeros. Tocaban unos instrumentos que tenían en la boca y modulaban los tonos con los dedos. No eran flautas, sino instrumentos que daban como un zumbido agradable. Cantaron dulces melodías. Sus ojos estaban abiertos, pero no veían. Jesús les preguntó si deseaban ver, si serían buenos y usarían bien de la vista. Ellos, muy contentos, respondieron, si tú quieres, Señor, puedes ayudarnos. Ayúdanos, como tú quieras. Jesús les dijo, dejad vuestros instrumentos. Atrajo a los niños delante de sí, púsoles sus dedos sobre los ojos y levantando una fuente de frutas les preguntó, ¿veis esto? Los bendijo y les dio de esas frutas. Ellos, de pronto, vieron, quedaron como aturdidos, y luego, llorando de alegría, se echaron a los pies de Jesús. Se despertó una alegría sin término al ver a estos niños con vista. Volvieron estos trayendo a sus padres y amigos, que se allegaron contentos a Jesús, tocando y cantando himnos en acción de gracias. Jesús habló a todos diciendo que la acción de gracias es una preparación para recibir nuevas gracias, tan bueno es el Padre Celestial. Después de la comida anduvo Jesús con los suyos y con los filósofos paganos en torno de los hermosos alrededores, enseñando a los filósofos y a algunos oyentes. Otros discípulos enseñaban a grupos de personas. Por la tarde volvió Jesús a enseñar en la sinagoga. Al día siguiente visitó a los padres de los niños curados de la ceguera. Eran judíos de la Arabia, del lugar donde había vivido Jetro, suegro de Moisés. Olvidé sus nombres. Habían viajado y estado en Cafarnaúm, donde escucharon la predicación de Jesús y estaban bautizados. Estas familias, unas 20 personas, con las mujeres y los niños, eran comerciantes viajeros que se detenían donde podían trabajar. Solían quedarse algún tiempo en este lugar donde tenían un albergue con sus herramientas de labor los hombres y de tejeduría las mujeres. Los niños ciegos seguían a sus padres, y tocando y cantando se ganaban algunos centavos. Jesús les dijo que no debían llevarlos en sus viajes, sino dejarlos allí y mandarlos a la escuela. Les indicó algunas familias buenas que se harían cargo de los niños. Esto lo había arreglado ya Jesús ayer mismo. Los padres prometieron hacer como Jesús lo indicaba. Capítulo 38. Jesús enseña a los filósofos paganos. Jesús anduvo con los suyos y los 7 filósofos bautizados por las hermosas praderas que se extienden desde Mayeb hasta el pueblo de Sanifa, por el sur hacia la montaña. De ese punto, desde Citrus, viene un torrente, casi oculto en la montaña,
cruza Sanifa y va por las praderas en dirección de Mayeb. No es el agua que va al pozo del centro de Mayeb. Es indescriptible la hermosura de la región comprendida entre estas aguas. Desde Mayeb se extienden las casas desparramadas hasta Sanifa. Todo es verde, lleno de árboles frutales y de flores. Jesús anduvo por la parte izquierda del torrente hasta Sanifa. En el camino habló con unos hombres que estaban por embarcarse para la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Les dijo que saludasen a Lázaro y que, fuera de él, no hablasen con otros de su estadía en Chipre. Llegó a la parte norte pasado el torrente, cruzó por una aldea llamada Jeb. La cosecha ha terminado, veo a la gente haciendo montones de haces que luego regalan a los pobres. Jesús habló a los filósofos, ya caminando, ya sentados a la sombra de algún árbol. Les habló de la perversión de los hombres antes del diluvio, de la salvación de Noé y de la nueva perversión, de la vocación de Abraham, y de la guarda de esa raza hasta el tiempo del cumplimiento de la promesa en que el Consolador había venir entre ellos. Los filósofos preguntaban muchas cosas y traían los nombres de algunos de los dioses y héroes antiguos y los grandes hechos que de ellos se contaban. Jesús les dijo que todos tienen algunos dones de la naturaleza y con ellos pueden obrar y hacer cosas útiles, pero que sus hechos estaban mezclados con muchos pecados y cosas perversas. Les mostró la perversión de esos pueblos, que en parte habían desaparecido, y cómo se habían originado esos ridículos ídolos que ellos llamaban dioses, mezclados con previsiones y falsos prodigios obrados por virtud de los demonios, engaños que después pasaban como verdaderos. Los filósofos hablaban de un anciano y sabio rey que había venido de la India, llamado Semchid, el cual, con una daga de oro, recibida de Dios, había repartido muchas comarcas y hecho muchas bendiciones. Preguntaron a Jesús qué pensaba de ese personaje. Jesús les dijo que Semchid había sido un hombre de natural prudente y sabio en las cosas de la tierra, un guía de pueblos que al separarse después de la Torre de Babel había guiado a algunas tribus a ciertas comarcas, donde las había repartido por tribus y familias. Les dijo que semejantes guías de pueblos los hubo, y que la raza que guió él no había decaído tanto como otras. Por otra parte mostró que muchas cosas que se decían de él eran invenciones y falsedades, que apenas había sido una imagen del verdadero guía de pueblos que en ese tiempo era Melquisedec. Agregó que debían mirar a Melquisedec y a la estirpe de Abraham. Al moverse los pueblos y dispersarse, Dios mandó a Melquisedec para que guiara las mejores tribus, les enseñase a hacer sus viviendas, y se conservasen puras en medio de la depravación general, y hacerse dignas de que de ellas naciera un día el Mesías. En cuanto a lo que fuera Melquisedec, lo podían ellos entender. Era figura de aquel que había de venir, que ahora era el tiempo de la promesa, y que el sacrificio de pan y vino que ofreció Melquisedec era figura del sacrificio que pronto se cumpliría para durar hasta el fin del mundo. Jesús habló tan claramente y con seguridad de Semchid y de Melquisedec que estos filósofos quedaron estupefactos y dijeron: Señor, eres un sabio. Parece que tú hubieras vivido con ellos en aquellos tiempos, y los conoces mejor de lo que se conocieron ellos mismos. Jesús refirióse luego a los profetas mayores y menores, especialmente a Malaquías. Al entrar el sábado, Jesús fue a la sinagoga con ellos y enseñó del tercer libro de Moisés, del año del jubileo y del profeta Jeremías. Dijo que cada uno debe cultivar bien su campo para que nuestro hermano, que lo reciba de nosotros, reconozca en ello el amor que le tenemos. Al día siguiente continuó hablando del año jubilar, del cultivo del campo y del profeta Jeremías. Después, con los suyos y muchos acompañantes, judíos y paganos, dirigióse hacia el sur, a un lugar de baños de las aguas de Citrus. Había allí una hermosa cisterna y asientos en torno, bajo una techumbre de ramas. Todo estaba dispuesto para los bautismos. Muchos acompañaron a Jesús a un sitial de enseñanza, entre ellos 7 novios que habían venido con sus acompañantes y parientes. Enseñó de la caída del primer hombre, de la perversión de la humanidad, de la promesa de la redención, de la depravación, y cómo Dios apartó a algunas razas menos malas. Les dijo que cuidasen de los casamientos, que hereden las virtudes de los padres y cómo debían santificar el estado del matrimonio por las virtudes y la continencia. De este modo vino a hablar del novio y de la novia y de una clase de plantas que hay en la isla, las cuales son fecundadas por otras lejanas y aún fuera de la isla. Así la esperanza, la confianza en Dios y el ansia de la salud mesiánica, y la humildad y la continencia,
madre de la promesa. De este modo llegó a la significación misteriosa del matrimonio, la unión del Consolador de Israel con su pueblo, diciendo que el matrimonio era un gran misterio. Habló tan hermosamente que no puedo expresarlo. Trató de la penitencia y del bautismo que purifica y quita la mancha de la separación, y hace a todos capaces para tomar parte de la salud mesiánica. Jesús se apartó con algunos de los bautizandos para oír su confesión, les perdonó sus pecados, y les impuso algunas obras buenas y mortificaciones como penitencia. Santiago el menor y Barnabás, mientras tanto, bautizaban. La mayoría eran ancianos y algunos paganos. Se bautizaron también los 3 niños curados de ceguera, que no lo habían hecho con sus padres en Cafarnaúm. Después de la conclusión del sábado preguntaron algunos filósofos si era realmente necesario que Dios mandara el diluvio sobre la tierra, porque había tardado tanto Dios en enviar al Consolador, al Mesías. Él podía haber cambiado las cosas enviando a alguno que lo arreglara todo. Enseñó Jesús que eso no estaba en los designios de Dios, que Dios creó a los ángeles con libre voluntad y con dotes celestiales, y que, a pesar de todo, se apartaron de Dios por soberbia, cayendo en un reino tenebroso, que el hombre también estuvo con libre voluntad entre este reino tenebroso y el reino de la luz, y que, sin embargo, se echó en el reino de las tinieblas por la fruta prohibida. Ahora debe el hombre cooperar para que Dios lo ayude a atraerse ese reino de la luz, y Dios se lo conceda. El hombre quiso ser como Dios gustando de la fruta prohibida, y no es posible que reciba ayuda, si el Padre no enviara a su propio Hijo entre ellos, para que por él sean de nuevo reconciliados con el Padre. El hombre está ahora tan pervertido en todo su ser que necesita de gran ayuda y especial misericordia, para establecer el reino de Dios en la tierra que habita, pues el reino de las tinieblas se esfuerza en todas formas por desechar a este reino de la luz. Les dijo que no era el suyo un reino temporal, sino una renovación, una regeneración y reconciliación del hombre con Dios Padre, y la unión de todos los buenos en un cuerpo místico. Al día siguiente enseñó nuevamente en ese lugar. Estaban allí las 7 parejas y algunos paganos que habían abrazado la circuncisión, ya que debían casarse con doncellas judías. Otros paganos que simpatizaban con los judíos habían obtenido permiso de escuchar la enseñanza de Jesús. Primero enseñó Jesús, en general, sobre los deberes de los casados, especialmente los deberes de la mujer, que miren a los ojos de su marido y cierren sus ojos a otras personas. Habló de humildad, obediencia, continencia, del trabajo doméstico y de la educación de los hijos. Mientras se apartaban las mujeres para preparar la comida, Jesús dispuso a los hombres para el bautismo. Habló de Elías y de la gran sequía que hubo en sus tiempos y de la nube que trajo la lluvia por la oración de Elías. También hoy había una espesa neblina sobre el campo, como hace unos días. Casi no se veían los alrededores. Jesús habló de esa sequía como castigo por la idolatría del rey Acab. La gracia y la bendición se habían alejado. Había también sequía y dureza en los corazones. Habló del escondite de Elías, junto al arroyo Carit, a quien el cuervo le traía el pan, como llegó hasta la viuda de Serepte y como la ayudó, luego de su victoria sobre los sacerdotes de los ídolos en el Carmelo y de la nube que se deshizo en agua y regó esa tierra. Comparó esa lluvia con el bautismo de ahora, exhortándolos a convertirse y a no permanecer en la dureza y en el pecado como Acab y Jezabel, después de esta lluvia del bautismo que recibían. Mencionó a Ségola, piadosa mujer pagana venida de Egipto, y que, establecida en Avila, había hecho mucho bien y obtenido de Dios gracia y bendiciones. Explicó cómo deben los paganos esforzarse para santificarse y conseguir la gracia de Dios. Estos paganos sabían mucho de Elías y de Ségola. Después del bautismo de los novios, fue conducido Jesús con los suyos, los novios y los rabinos a una comida en la aldea de Jeb, al oeste de Mayeb, invitados por el maestro de los judíos del lugar, cuya hija era novia de uno de los filósofos de Salamina. Había escuchado la enseñanza de Jesús, y se había hecho judío, recibiendo la circuncisión. El camino hasta allí iba subiendo, luego se bajaba en medio de una galería de árboles y de plantas. Por Jeb pasaba el camino que llegaba hasta la población y el puerto de Sirinia, como a 2 horas de allí. El otro camino, donde Jesús habló con los árabes, va hacia el puerto de Zapitus, más al oeste. En Jeb viven los paganos en una hilera de casas a lo largo de la senda principal. Veo comercio e industria aquí.
Los judíos viven separados y tienen una hermosa sinagoga. Veo en los jardines de los paganos ídolos de niños fajados, y en lugar público, en el camino, un ídolo grande con cabeza de buey. Entre los cuernos tiene como un as, está sentado sobre sus piernas y sus manos delanteras cortas cuelgan por delante. La comida fue muy sencilla: aves, peces, miel, panes y frutas. Las novias y sus doncellas estaban sentadas aparte, con sus velos. Vestían trajes largos, sobre la cabeza tenían coronas con adornos de plumas de color y algodones variopintos. Jesús enseñó, durante y después de la comida de bodas, sobre la santidad del matrimonio. Dijo que los hombres debían tener una sola mujer, pues había aquí cierta facilidad en divorciarse para tomar otra mujer. Habló sobre esto con severas palabras, y contó parábolas del banquete nupcial y de los viñadores perversos que maltratan al hijo enviado por el rey. Los 3 niños sanados tocaban y cantaban con otros, luego hubo diversos juegos. Anochecía cuando Jesús con los suyos volvió a Mayep. Desde una altura del camino se veía un hermoso panorama, que llegaba hasta el mar de luciente y tranquila superficie. En Mayep, todo era movimiento por las bodas de las 7 parejas. Parecía que toda la ciudad tomaba parte en la fiesta, pues la gente vive aquí como si fueran hermanos. Pobres del todo no se ven, los que hay viven aparte y son atendidos por la comunidad. Capítulo 39. Las fiestas de bodas en Mayep. La ciudad estaba edificada con orden y concierto. Parecía una gran torta dividida en 5 partes iguales. Las 5 calles terminan en el centro donde hay una hermosa fuente rodeada de árboles y terrazas. 4 partes de la ciudad están cruzadas por 2 sendas transversales que van a parar también al centro de la ciudad. En una de estas calles circulares hay un gran edificio donde viven las viudas o personas ancianas que no tienen sostén. Son mantenidas por la comunidad, las que pueden dar enseñanza a los niños y cuidan de los huérfanos. Hay otra casa para viajeros pobres y para extranjeros, mantenida por la comunidad. En las otras partes hay edificios públicos y por el medio corre el acueducto que lleva el agua al centro. Se ve allí un mercado público, albergues y una casa para vigilar a los endemoniados, a los cuales no se les deja vagar sueltos. De estos Jesús sanó a algunos que le habían traído con los enfermos. En otra parte de la ciudad se levanta el gran salón de fiestas, junto a la fuente, formando su techumbre igual altura que la fuente central. La entrada a esta sala no mira a la fuente del centro, sino a otra dirección, donde se encuentra el pórtico de la sinagoga. A este lugar no pueden concurrir cuando quieren los habitantes sino con permiso, en las fiestas establecidas. Toda la mañana estuvieron arreglando y adornando la sala. Jesús estaba en el albergue y acudían a él hombres y mujeres en busca de consejo, consuelo y enseñanza, pues debido a la convivencia con los paganos se daban muchas ocasiones de dudas y escrúpulos en la conducta práctica. También vinieron las parejas y estuvieron largo rato escuchando sus enseñanzas. Recibió luego a las novias una por una, a quienes confesaba y daba normas de conducta. Les preguntaba por qué se casaban, si habían pensado en los hijos y en su educación, que es fruto del temor de Dios, de la continencia y moralidad. Sobre estas cosas no estaban instruidas. En los caminos se pusieron arcos de ramas, coronas de flores y de frutos y alfombras, y se levantaron galerías y palcos desde los cuales se podía ver la fiesta. Delante de la sinagoga había unos arcos de ramajes con hojas y flores. He visto traer a la casa de banquetes utensilios para la comida. Los que contribuían con algunos objetos tenían derecho a tomar parte en la fiesta. Traían los alimentos sobre tablas que luego servían de mesas. Eran como ramas o mimbres tejidos. Sobre ellos se extendía el mantel y debajo ponían los comestibles que se extraían por los lados. Los comensales estaban como echados sobre alfombras, apoyados en almohadas. Bajo la glorieta donde estaban los casados habían corrido una techumbre de tela. Jesús fue rogado de ir allí con los suyos y como había entre los novios algunos expaganos, los filósofos y otros paganos se mantuvieron a cierta distancia. Las 7 parejas vinieron de distintas direcciones con sus acompañantes, músicos y cantores, niños y niñas coronadas de guirnaldas de flores. También venían los parientes del novio y de la novia. Los novios vestían grandes mantos y fajas anchas con letras e inscripciones. Traían calzado blando y en las manos pañuelos amarillos.
Las novias tenían vestidos largos adornados con piedras y perlas. Traían velo y sobre la cabeza coronas hechas de seda con plumas de color. Los velos eran de seda y muy vistosos. Llevaban antorchas bastante largas, que sostenían en las manos con un pañuelo oscuro, y calzaban botines o sandalias blancas. En estos casamientos hechos por los rabinos, he visto usos y prácticas diversas cuyo orden no recuerdo. Leyeron en numerosos rollos, oraciones y las fórmulas del contrato. Las parejas se adelantaban bajo el dosel, y al terminar, los parientes arrojaban sobre ellos granos de trigo con palabras de bendición y de prosperidad. El rabino hería levemente al novio y a la novia en el dedo meñique y mezclaba algunas gotas de la sangre de ellos en un vaso de vino, que luego bebían los esposos. Al concluir el esposo entregaba el vaso por detrás, y era puesto en una fuente con agua. De la herida hecha en el dedo corría alguna gota en la palma de la mano, y se daban la mano frotando sobre esa sangre. La herida se cubría con una venda blanca y luego se cambiaban los anillos. Creo que tenían 2 anillos, uno en el meñique y otro en el anular. Luego ponían un lienzo bordado sobre la cabeza de los esposos. La novia volvía a tomar con el paño oscuro la antorcha que había entregado al acompañante y con la derecha la ponía en la mano derecha del novio, el cual la pasaba a su mano izquierda y de allí a la izquierda de la novia. Por último, la devolvían a los acompañantes. En estas ceremonias he visto que bendecían un vaso de vino, del cual tomaban todos los parientes. Cuando estaba casada, la acompañante le quitaba la cinta de la cabeza y le ponía el velo. Entonces vi que el conjunto del adorno del cabello era postizo. Esta ceremonia la hacían entre 3 rabinos y duraba 3 horas. Luego se dirigía la comitiva de la esposa hacia la sala de fiesta, a través de la galería de ramajes. Los hombres iban detrás mientras los presentes decían palabras de felicitación y augurios. Después de la comida se pasaba a los jardines, junto al acueducto, y allí se divertían. Por la tarde hubo en la sinagoga una enseñanza para los recién casados. Después que hubieron hablado los rabinos, pidieron que Jesús dirigiese su palabra a los recién casados. Al día siguiente volvieron las 7 parejas al salón de fiestas, entre música y acompañados de todos los invitados. Los discípulos de Jesús estaban entre ellos, pero hicieron esta vez la parte de servidores en las mesas. Presentaron a los esposos tortas y frutas en hermosas fuentes, con adornos de manzanas de oro y hojas doradas entremezcladas con flores. Intervinieron coros de niños y niñas con canto y música. Eran extranjeros y trabajaban a cambio de panes y otros comestibles. Luego cantaron los 3 niños sanados y otros coros de la ciudad, y por último se inició un movimiento de danza muy particular en una glorieta cuadrada con piso de hojas y flores. Parecía que hubiera tablones movibles sobre un piso vacío. Todo estaba cubierto de hojarasca y de musgo. Los danzantes se tocaban con los pañuelos. Su danza eran movimientos rítmicos y las mujeres y las novias tenían el velo recogido. Se sirvieron algunos refrescos en los 4 ángulos de la glorieta. Luego entre música y canto salieron afuera para caminar por los jardines cerca de la fuente. Se inició una serie de juegos, consistentes en carreras, saltos y tiros de objetos al blanco. Los hombres jugaban separados de las mujeres. Se daban premios a los ganadores y penas a los perdedores. Los objetos eran monedas, correas, pañuelos y telas que llevaban al cuello. El que no tenía consigo nada debía obtenerlo de un mercader estacionado en las cercanías. Lo que ganaban los vencedores como lo que perdían los otros, era entregado a los ancianos que lo repartían a los pobres que estaban allí mirando. Las novias y doncellas jugaban por premios de anillos y brazaletes. Las que corrían carreras se ceñían los vestidos, cubriendo sus piernas con otras telas y recogiéndose los velos por atrás, eran ágiles y esbeltas. A veces se sujetaban con la mano izquierda a la faja de la compañera, formando un círculo que se movía, con la derecha una arrojaba a la otra una manzana amarilla que debía barajar la compañera, y si no lo conseguía debía inclinarse hasta recogerla del suelo sin salirse de la fila. Por último, jugaron un desafío entre hombres y mujeres. Un círculo de mujeres arrojaba al de hombres frutas amarillas que, al encontrarse y chocar en el aire, reventaban, provocando la risa de unos y otras. Hacia la tarde volvieron a sus casas con acompañamiento festivo. Esta vez los esposos fueron paseados en asnos muy adornados, las mujeres se sentaban de lado.
Acompañados de música, canto y aclamaciones volvieron a la sala de fiesta, donde se sirvió la cena. Los novios se dirigieron a los rabinos y pronunciaron en la sinagoga su voto de continencia para determinadas fiestas o ayunos. Se les imponía una penitencia si quebrantaban ese voto. Prometían velar en la noche de Pentecostés y pasarla juntos en oración. Desde la sala de fiestas cada pareja fue llevada a su casa. La persona que llevaba al matrimonio a la casa propia, estaba de pie delante de ella, y los parientes llevaban al otro desde la sala de fiestas a la casa dando antes 3 vueltas alrededor. Los regalos de bodas eran llevados jubilosamente a la casa y los pobres del lugar recibían una parte de ellos. Capítulo 40. La fiesta de Pentecostés. Visión del pasaje del Mar Rojo. En Mayeb, todos son preparativos para la fiesta, limpiando, adornando y preparando los baños para las purificaciones. La sinagoga y muchas casas están adornadas con enramadas, hojas, festones y flores, y los pisos con hojas y flores. La sinagoga fue también perfumada e incensada y los rollos de las escrituras están adornados con coronas de flores. Delante están cociendo los panes para esta fiesta y los rabinos bendicen la harina que se emplea. 2 panes tienen que ser de la cosecha del presente año. Para los otros panes y especies de tortas delgadas y largas que se rompen con los dientes, se usa harina que anticipadamente han traído de la región donde Abraham asistió al sacrificio que ofreció Melquisedec. Esta harina fue enviada hasta Aco en tarros, la llaman la semilla de Abraham. Estos panes eran ácimos y debían estar listos para las 4 de la tarde. Había además ciertas hierbas, que eran bendecidas por los rabinos. A la mañana siguiente enseñó Jesús delante de los paganos bautizados y de los judíos ancianos sobre la fiesta de Pentecostés, la ley de Sinaí y el bautismo, diciendo cosas muy misteriosas. Habló mucho de los profetas, de los panes santos que se bendecían en Pentecostés, del sacrificio de Melquisedec y de sacrificio anunciado por Malaquías. Dijo que la institución de ese sacrificio estaba cerca y que cuando volviera esta fiesta, vendría una gracia nueva sobre el bautismo, y que todos los bautizados que habían creído en el Consolador, serían participantes de sus dones y gracias. Como se suscitara entre ellos discusión sobre las cosas dichas, Jesús tomó aparte a unos 50 de los mejores dispuestos a creer, despidiendo a los demás para hablarles en otra ocasión. Anduvo con ese grupo selecto por los alrededores de la ciudad y del acueducto, enseñando y aclarando su doctrina. A veces los veía detenerse y formular ellos toda clase de preguntas. Jesús contestaba y a veces levantaba el dedo, como señalando. He visto que cuando hablan, ellos lo hacen con muchos visajes y ademanes con las manos o los dedos. Cuando les habló de la gracia que vendría y de la salud que se consigue solo por el bautismo y de aquel sacrificio único que se iba a instituir, preguntaron si el bautismo tenía esa gracia que les anunciaba. Les dijo que sí, si perseveraban en la fe y reconocían ese sacrificio que instituiría. Les dijo que, hasta los padres antiguos, que no habían tenido este bautismo, pero que deseaban y esperaban al Mesías en espíritu, recibían ayuda y redención por esa fe en el futuro sacrificio y en este bautismo. Les habló de la oración perseverante, en esta fiesta, que los piadosos israelitas observaron siempre pidiendo el cumplimiento de la promesa del Redentor y Consolador de Israel. Jesús dijo en estas ocasiones cosas muy profundas que ya no me es posible reproducir. He visto luego que trajeron a Jesús y a los suyos alimentos, desde la sala de fiestas al albergue, y que más tarde volvió con sus discípulos. Los paganos venidos de Salamina se volvían ahora, y Jesús los acompañó durante un trecho. Los exhortó a no dejarse enredar de nuevo en el culto de sus dioses, y a no entregarse a la especulación, y que, cuando pudiesen, abandonaran esta tierra de paganos para vivir entre judíos, hoy en esta ocasión que les habló de las comarcas de Jerusalén, de la Judea, entre Gaza, Hebrón y Jericó. Les recomendó que viesen a Lázaro, a Juan Marcos, al sobrino de Zacarías y a los padres del discípulo Manahem, a quien había dado la vista. Antes del sábado, los niños de la escuela fueron a recibir solemnemente a los rabinos para acompañarlos a la sinagoga. Lo mismo hicieron las doncellas con las recién casadas y los jóvenes con los esposos. Jesús fue también con los suyos a la sinagoga. En este culto no hubo predicación, solo se leía, se oraba y se cantaban salmos. Los panes benditos fueron partidos y distribuidos en la sinagoga.
Los conservaban en las casas como cosas benditas contra enfermedades, daños e influencias diabólicas. Muchos judíos, entre ellos los 7 esposos, pasaron toda la noche en la sinagoga, en oración. Numerosas personas de la ciudad salían en grupos de 10 o 12, y se iban a orar al aire libre, a las colinas o a los jardines. Llevaban una antorcha sujeta a un palo largo y a su luz pasaban la noche cantando salmos y rezando. Los discípulos y los paganos bautizados hicieron lo mismo, mientras Jesús se retiró para hacer oración solo. Las mujeres se reunían en sus casas para rezar. El día de Pentecostés se pasaba toda la mañana en la sinagoga en la oración, en el canto y en la lectura de la Torá. También se hacía una especie de procesión. Los rabinos, tomando a Jesús entre ellos, pasaban por los alrededores de la sinagoga, acompañados del pueblo, y deteniéndose en los 4 puntos cardinales, pronunciaban bendiciones sobre los campos, sobre la mar y sobre los elementos, hacia todas las regiones. Después de una pausa de 2 horas, regresaban a la sinagoga y continuaban la lectura, la oración y el canto. En algunas de estas pausas Jesús preguntaba, ¿habéis entendido lo leído? Y explicaba el sentido de lo que se leía. Se leyó desde el pasaje del Mar Rojo hasta la llegada de Israel al monte Sinaí. Yo he visto este hecho y contaré lo que aún recuerdo. Los israelitas estaban acampados en un valle profundo, como a 1 hora del Mar Rojo. Allí el mar era bastante ancho, y había varias islas, como de media hora de camino en su anchura. Faraón los había buscado más al norte, y como había enviado exploradores, venía ahora sobre ellos, creyendo tenerlos seguros en su poder. Los egipcios estaban muy irritados por haberse llevado los israelitas sus utensilios, muchos ídolos y secretos de su culto idolátrico. Cuando los israelitas los divisaron se llenaron de temor mortal. Moisés oró, les dijo que orasen a Dios, y luego les mandó que lo siguiesen. De pronto la nube que siempre los acompañaba, se puso detrás de ellos, tan tenebrosa, que los egipcios no podían verlos. Moisés se adelantó al mar con su vara, que tenía 2 brotes y arriba otro, oró, y con su vara hirió las aguas del mar. De pronto aparecieron delante del ala media del ejército, a derecha e izquierda, 2 grandes columnas de luz, que parecían tener su raíz en el mar, y que terminaban arriba en una llamarada, al mismo tiempo que un viento impetuoso dividía las aguas a lo largo del campamento como hasta 1 hora de camino. Moisés se adelantó y entró por la bajada suave del fondo del mar, y todo el ejército de los israelitas lo siguió detrás en un ancho como de 50 hombres a la vez. Al principio encontraron el fondo un tanto resbaloso, luego caminaron sobre un suelo muelle de hierba. Las columnas de fuego los alumbraba como en plena luz de día. Lo mejor fue que de las islas que estaban allí, como jardines llenos de árboles y de animales, pudieron hacer gran provisión de frutas y animales, pues de otro modo hubieran sufrido escasez de alimento en esos lugares. Las aguas del mar habían quedado a ambos lados, no precisamente como murallas levantadas, sino parecían más bien convertidas en algo semejante a gelatina. He visto que al pasar los israelitas lo hacían con andar apresurado, casi llevados, como quienes bajan una pendiente. Era la medianoche cuando entraron en el mar. El arca con las reliquias de José iba en medio del ejército. Las columnas de luz parecían nacer de las aguas, y se movían allí y en derredor de las islas, iluminando todo el paso a plena luz. Después se perdieron en las alturas en un resplandor. He visto que el agua no se apartó de repente, sino que iba haciéndolo ante Moisés, abriéndose en cuña, hasta el paso completo de los israelitas. Las columnas de fuego reflejaban en las aguas los árboles, los frutos y los animales que había en las islas para que los israelitas se proveyeran. En 3 horas pasaron todos milagrosamente, pues hubieran tardado naturalmente 9 horas. A unas 6 o 9 horas más arriba se veía una ciudad en la orilla, la cual pereció más tarde en las aguas. Después de 3 horas llegó también Faraón con su ejército a la orilla del mar, y por la oscuridad y la neblina tuvo que retroceder de nuevo. Finalmente encontró el vado, sin más se metió con sus hermosos carros, y detrás de él todo su ejército. Cuando Moisés, que estaba ya en la orilla opuesta, mandó a las aguas volver a su lugar, el ímpetu de las aguas, la neblina y el fuego de las columnas, acabaron con Faraón y su brillante ejército. El pueblo de Israel cantó el himno de alabanza a Dios cuando vio a la mañana el desastre completo de los egipcios.
Las dos columnas de fuego volvieron en la orilla a juntarse en una sola nube, que los vio luego a través del desierto. No me es posible describir la belleza de toda esta escena. Al día siguiente fue Jesús con sus discípulos a 2 lugares de la ciudad donde no había estado aún. Se lo habían rogado muchos que vivían allí. Sanó a enfermos, hombres y mujeres, que estaban en lugares preparados para ellos. Consoló y exhortó a algunos atacados de melancolía, a los cuales devoraba una aflicción muy grande. En Mayeb estaba todo tan bien organizado que cualquiera que padeciera una desventura podía encontrar allí un refugio sin desmedro del honor de su familia. Algunas mujeres preguntaron cómo debían conducirse. Sus maridos les eran infieles, y ellas no querían acusarlos por temor al deshonor y a la pena severa que les esperaba. Jesús las consoló y exhortó a la paciencia. Les dijo que pensasen lo que les convenía más para no dar sospechas a sus maridos, si preferían que los exhortase él o alguno de sus discípulos extranjeros. También le trajeron a muchas criaturas para que las bendijera. Por la tarde fue a una gran casa donde habían reunido, en grupos separados, bastantes hombres y mujeres enfermos, de condición distinguida. Había algunos que padecían tan gran melancolía, que lloraban inconsolables. Sanó a unos 20 y les enseñó lo que debían comer o beber y cómo purificarse en las aguas. Después juntó a las mujeres, dándoles una enseñanza, y a los hombres, separadamente, hasta la tarde. Al terminar se dirigió a la sinagoga.